Despertó como tantas otras veces, sacudió la cabeza, tensó los hombros y se dispuso a salir de aquella habitación como había salido siempre, invicto. Pero el texto sagrado registra una de las frases más escalofriantes de toda la Biblia. Jueces 16, versículo 20. Y él, despertando de su sueño, dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No lo sabía. Deténgase un momento en esa frase. ¿Cómo es posible que un hombre no sepa que Dios se ha apartado de él? ¿Cómo se llega a un punto tan dormido del alma, tan acostumbrado al milagro, tan seguro de la propia fuerza, que la presencia divina puede retirarse sin que uno lo note? Esa es la pregunta que va a perseguirnos durante todo este documental. Porque antes de que Sansón abriera los ojos esa mañana, Dalila ya había intentado matarlo 3 veces. 3. Le había atado con cuerdas frescas, le había trenzado el cabello al telar y había gritado a la cara una y otra vez la misma frase: «Sansón, los filisteos sobre ti». Y cada vez, escondidos en la habitación contigua, esperaban hombres armados con órdenes de capturarlo o matarlo. Y Sansón volvía. Volvía a ella. Volvía a su cama. Volvía al lugar donde acababan de tenderle una emboscada, como quien regresa a una broma íntima. Esta no es la historia que nos contaron en la escuela dominical. No es la historia del hombre fuerte que fue seducido por una mujer hermosa. Es algo mucho más incómodo, mucho más cercano a nosotros. Es la historia de un hombre que se creyó invencible y por creerse invencible no escuchó las advertencias que le gritaban en la cara. En este episodio vamos a desmontar el mito. Vamos a leer el hebreo original. Vamos a caminar por las ruinas arqueológicas del templo donde todo terminó. Vamos a hacer las cuentas exactas de cuánto valía la cabeza de Sansón en el mercado filisteo. Y vamos a descubrir, escondida en el Nuevo Testamento, una frase que cambia para siempre la forma de leer este relato. Porque la historia de Sansón no trata de la fuerza, trata de algo mucho más peligroso. Trata de la lenta erosión de un alma que dejó de notar que se estaba perdiendo. Y trata, también, del Dios que no abandona a quien creyó haberlo perdido todo. Acompáñeme. Esto va a doler antes de sanar. Para entender cómo cae Sansón, hay que entender primero quién era. ¿Y quién era? No quién parecía. En el libro de Números, capítulo 6, Dios establece un voto especial para los israelitas que quisieran consagrarse de manera extraordinaria. Se llamaba el voto del Nazareo. Eran 3 prohibiciones, 3 líneas que no debían cruzarse jamás. Primero, nada de vino, ni de uvas, ni de ningún producto de la vid. Segundo, nada de tocar cadáveres, ni siquiera de un padre o una madre. Tercero, la navaja jamás debía pasar por la cabeza. El cabello largo era la señal visible, externa, de una vida apartada. Normalmente el voto del nazareo se hacía por un tiempo determinado, días, meses, quizá un año. Sansón, en cambio, fue un caso excepcional en toda la Escritura. En Jueces 13, versículo 5, el ángel de Jehová le dice a su madre, antes incluso de que naciera: «El niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, desde el vientre, para toda la vida, sin opción». Y aquí viene el primer malentendido que tenemos que corregir, porque la cultura popular, las películas, los dibujos animados, todos repiten la misma idea. La fuerza de Sansón estaba en el cabello, como si fuera un amuleto mágico, como si los rizos contuvieran algún tipo de batería sobrenatural. El texto bíblico dice exactamente lo contrario. Lea con cuidado Jueces 14, versículo 6. Cuando un león ataca a Sansón, la Escritura no dice, «y su cabello le dio fuerza». Dice, «el Espíritu de Jehová vino sobre él». Lea Jueces 15, versículo 14. Cuando rompe las cuerdas en Leí, otra vez, la fórmula es la misma. El Espíritu de Jehová vino sobre él. El cabello no era la fuente, el cabello era la señal, el símbolo visible de una consagración invisible. Como una alianza matrimonial, el anillo no es el matrimonio, pero quitárselo significa algo. Y Sansón, desde muy joven, comenzó a confundir las dos cosas. Comenzó a creer que mientras tuviera el cabello largo, podía hacer lo que quisiera, que la consagración era un trámite externo, que su poder le pertenecía. Ese error de teología fue la primera grieta. Y de esa grieta nacieron todas las demás. Volvamos al texto. Antes de que apareciera Dalila, antes del valle de Sorek, antes de la traición, hubo señales.
3 grietas concretas que Sansón mismo abrió en su propia consagración y que casi nadie nota cuando lee la historia rápido. Grieta número 1. Jueces 14, versículo 9. Sansón ha matado a un león con sus manos. Pasan los días. Vuelve por el mismo camino y se acerca al cadáver. Dentro encuentra un panal de abejas. Y aquí viene lo que el texto registra con la frialdad de un acta notarial. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. ¿Recuerda los 3 votos? El nazareo no podía tocar cadáveres, ni de animal, ni de hombre, ni de nadie. Sansón no solo lo tocó, metió las manos, sacó la miel, comió, y le dio de comer a sus padres sin decirles de dónde venía. La consagración acababa de ser violada en silencio, sin testigos, en un camino solitario, y Sansón siguió caminando como si nada. Grieta número 2. Versículo siguiente, capítulo 14, versículo 10. Sansón está organizando su propia boda con una mujer filistea, y el texto dice que celebró un banquete. La palabra hebrea utilizada aquí es mishté, y mishté literalmente significa lugar de bebida. Era una fiesta de vino, de 7 días, con 30 jóvenes filisteos brindando como el nazareo de Israel. Otra vez la consagración cae, otra vez nadie lo detiene, otra vez Sansón no parece notar nada. Grieta número 3, y esta es la más sutil. Mire usted con quién se va emparejando Sansón a lo largo del libro. Una mujer en Timnat, filistea. Una prostituta en Gaza, filistea. Y por último, Dalila en el valle de Sorek. Aunque el texto no especifica explícitamente su origen, el valle es zona fronteriza filistea, y todos los hombres a los que ella responde son los príncipes filisteos. 3 mujeres, 3 veces el mismo patrón. 3 veces buscando intimidad precisamente entre el pueblo que Dios lo había levantado para combatir. Esto no es casualidad. Esto es lo que los terapeutas modernos llamarían un patrón compulsivo. Sansón no se acercaba a esas mujeres a pesar de que eran del enemigo. Se acercaba a ellas porque eran del enemigo. Había algo en el peligro, en lo prohibido, en cruzar la línea, que se le había vuelto adictivo. Y aquí está la pregunta incómoda que esta historia nos pone delante de los ojos. ¿Cuántas veces nos hemos creído fuertes, justamente, en el área en la que somos más débiles? ¿Cuántas veces hemos confundido el hecho de que Dios siga obrando con nosotros con la idea de que aprueba todo lo que hacemos? Sansón ganaba batallas. Sansón mataba leones. Sansón rompía cuerdas. Y mientras todo eso ocurría afuera, por dentro, las grietas se abrían sin parar. Las victorias estaban ocultando la erosión. El éxito estaba anestesiando el alma. Y para cuando llegara Dalila, Sansón ya no sería capaz de oír las alarmas. Las había desconectado, una a una, durante años. Pero todo eso era apenas el ensayo. Lo que iba a venir a continuación tenía nombre, tenía dirección, y tenía un precio en plata que los enemigos de Israel llevaban días calculando. Valle de Sorek. Jueces 16. La trampa más larga del Antiguo Testamento. Los príncipes de los filisteos hacen una oferta a Dalila que merece detenernos a calcular. 5 grupos, cada uno ofrece 1,100 ciclos de plata. Total, 5,500 ciclos. Para ponerla en contexto histórico, en aquella época, el precio promedio de un esclavo era de unos 30 ciclos. Haga usted la cuenta. 5,500 divididos entre 30. La cabeza de Sansón valía aproximadamente lo mismo que 183 seres humanos. Era una fortuna obscena, una operación de Estado. Esto no era un crimen pasional, era una compra estratégica, planificada al detalle, con un presupuesto que solo los más altos funcionarios filisteos podían reunir. Y comienza la primera sesión. Dalila pregunta, casi al oído, «Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza». Sansón responde con una mentira. Dice que si lo atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, perderá su fuerza. Dalila lo ata mientras duerme, esconde hombres en la cámara. Y entonces, por primera vez en este capítulo, suena el grito que va a repetirse 4 veces como un latido siniestro. ¡Sansón! ¡Los filisteos sobre ti! Sansón rompe los mimbres como hilo quemado. Los hombres no salen de su escondite, pero Sansón sí ve lo que está pasando. Sí ve que su mujer acaba de tenderle una emboscada con cómplices reales en la habitación de al lado. Y sin embargo, no se va. Se queda. Segunda sesión.
Dalila se queja. «Me has engañado». Y Sansón, increíblemente, le da otra pista, otra mentira, otra prueba. Cuerdas nuevas, esta vez. Y otra vez, mientras duerme, las cuerdas. Y otra vez, los hombres escondidos. Y otra vez, el mismo grito en la oscuridad. «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Y otra vez, las cuerdas se rompen como si fueran lana. Tercera sesión. La cosa se acerca peligrosamente a la verdad. Sansón le dice que entreteja 7 guedejas de su cabello con la tela del telar. Por primera vez está hablando del cabello. Está rozando el secreto. Es como un alcohólico que confiesa el barrio donde están sus bares. Mientras duerme, ella lo hace. Y por tercera vez, en la noche, el grito. «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Y por tercera vez, Sansón se levanta y arranca el telar entero como si fuera una telaraña. 3 veces. 3 traiciones documentadas, en su propia cama, con testigos armados detrás de la cortina. Y Sansón, increíblemente, sigue ahí. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no recogió su manto y caminó de vuelta a Israel? Porque, en el fondo de su corazón, se creía invencible. Porque siempre había salido vivo. Porque pensaba que esto, también, lo iba a romper como rompió todo lo demás. Porque la rutina del milagro le había convencido de que el milagro se debía. Y entonces llega la 4ª sesión. Pero ya no es como las otras. Aquí el texto cambia de registro. Jueces 16, versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esa frase, en el hebreo original, es Vatitzar nafsho lamut, literalmente, y su alma se acortó hasta la muerte. Su alma, ya no su cuerpo. La fuerza física estaba intacta, pero por dentro algo se estaba apagando. La presión emocional sostenida, día tras día, lágrima tras lágrima, había hecho lo que ningún ejército filisteo había podido hacer. Había agotado al hombre invencible. No por afuera, por adentro. Y Sansón finalmente habló. Le contó todo. El voto, el cabello, la consagración. Le entregó, en voz baja, el secreto que su madre había guardado desde antes de su nacimiento. Y se durmió, otra vez, sobre las rodillas de ella, como un niño exhausto. Aquí llegamos al momento que organiza todo el documental, el centro exacto del relato, el instante después del cual ya nada vuelve a ser igual. Mientras Sansón duerme, Dalila llama a un hombre. Le pide una navaja y con cuidado, mecánicamente, le rasura las 7 guedejas, el símbolo de la consagración. El cabello que nunca había sido cortado desde el vientre de su madre cae al suelo en mechones silenciosos. Y entonces, por 4ª vez, el grito conocido rompe el aire de la habitación. «Sansón, los filisteos sobre ti». Y aquí viene la frase que da nombre a este episodio, la frase que, leída en voz alta, debería detener a cualquiera que la escuche por primera vez. Jueces 16, versículo 20. Y él, despertando de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Léala otra vez, despacio. Pero él no sabía. No es que Dios lo haya abandonado en un instante. No es que la traición de Dalila haya activado una maldición automática. Es que Sansón llevaba años sin hablar con Dios. Llevaba años sin escuchar. Llevaba años creyendo que la fuerza era suya, que el cabello era el truco, que la consagración era un detalle externo. Y cuando finalmente cruzó la última línea, la presencia divina se retiró en silencio, tan suavemente que él no lo notó. Esa es, quizá, la imagen más aterradora de toda la Escritura. No el juicio espectacular, no el rayo desde el cielo, sino la salida silenciosa. El espíritu que se va de puntillas porque ya no es bienvenido, y un hombre que sigue durmiendo, soñando que es invencible, sin saber que la habitación se ha quedado vacía. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa misma habitación, ahora mismo, sin saberlo? ¿Cuántos seguimos creyendo que tenemos lo que ya hace tiempo dejamos ir? ¿Cuántos hemos confundido los reflejos de la antigua presencia con la presencia misma? Sansón se levantó, se sacudió, sonrió quizá, estiró los brazos, y los filisteos, esta vez, no se quedaron escondidos. Lo que sigue es brutal, y deliberadamente brutal en el lenguaje del texto. Los filisteos lo prendieron, le quitaron la vista, lo bajaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel.
Cada uno de esos verbos es una humillación calculada. Quitarle la vista. El hombre que se había dejado seducir por lo que veía, perdió la vista. Bajarlo a Gaza, la misma ciudad donde antes había arrancado las puertas de bronce y se las había llevado en hombros, ahora era su cárcel. Atarlo con cadenas, el que rompía cuerdas, mimbres, telares, ahora pesaba como cualquier prisionero. Y molerlo, el trabajo que se le asignaba en la cárcel, mover la piedra del molino, era, según los registros del antiguo cercano Oriente, trabajo de animal, de buey ciego, de mula vieja, el juez de Israel reducido a bestia. Y aquí, justo aquí, la mayoría de las personas que conocen el relato de oídas creen que la historia termina, que Sansón muere humillado, que el héroe se apagó como una vela rota. Pero el texto sagrado, con una sutileza casi musical, esconde una sola frase que cambia todo. Jueces 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Esta frase parece un detalle anatómico. No lo es. Es teología en estado puro. El narrador acaba de decirnos algo que Sansón, en su celda, ciego, encadenado, todavía no sabe. Dios no se fue para siempre. La consagración, esa que parecía perdida para siempre con la navaja de Dalila, está volviendo a crecer, en silencio, sin testigos, mientras él muele. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque siglos después, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, el autor inspirado va a hacer una lista. Va a llamarla la Galería de los Héroes de la Fe, y va a poner allí a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas. Y en el versículo 32, sin pestañear, sin condicionar, sin asterisco, va a escribir un nombre que a cualquier lector serio del Antiguo Testamento debería detenerle la respiración. Sansón. Sí, el mismo Sansón que tocó cadáveres, que bebió vino, que frecuentó mujeres filisteas, que ignoró 3 advertencias en su propia cama, que despertó sin saber que Dios se había ido. Ese Sansón aparece en la lista de los hombres de fe del cielo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se reescribe una historia así? La respuesta está escondida en aquella frase casi invisible. Y el cabello comenzó a crecer. Mientras los filisteos festejaban, mientras Dalila contaba su plata, mientras la nación entera de Israel daba a Sansón por muerto, Dios estaba haciendo, en el cuero cabelludo de un prisionero ciego, un trabajo silencioso que cambiaría la historia. Esto no es una historia de fuerza, es una historia de gracia. Y la gracia, según la Escritura, no se gana, no se merece y no se pierde definitivamente para quien todavía respira. Llega el día final. Los filisteos preparan un sacrificio masivo a su dios Dagón, en agradecimiento por la captura del enemigo de Israel. La arqueología nos da aquí una pista fascinante. En el sitio de Tel Kasile, en la actual costa de Israel, el arqueólogo Amihai Mazar dirigió una serie de excavaciones a comienzos de los años 70. Allí encontró un templo filisteo del periodo correspondiente al de los jueces. Y lo más sorprendente, su techo, según la reconstrucción de los excavadores, se sostenía sobre 2 columnas centrales de madera, separadas por una distancia tan corta que un hombre alto, con los brazos extendidos, podía tocarlas a ambas al mismo tiempo. El texto bíblico, escrito siglos antes de cualquier excavación, había descrito ese templo con precisión arquitectónica. La piedra sostiene con notable exactitud lo que la página describe. Sacan a Sansón para que le sirva de espectáculo. El hombre que una vez incendió los campos filisteos, el juez que mató a 1000 hombres con una quijada, ahora es el payaso ciego del banquete. 3000 personas en el techo, los 5 príncipes en los lugares de honor, risas, vino, música, y un muchacho, sin saberlo, cumple la última profecía silenciosa del relato. Lo guía hasta las 2 columnas centrales, y Sansón, casi en un susurro, le pide que lo deje apoyarse. Y allí, ciego, encadenado, cubierto de polvo y de burla, este hombre que durante toda su vida había hablado de sí mismo, había decidido por sí mismo, había confiado en sí mismo, hace por primera vez en todo el libro algo que no había hecho nunca. Ora. Y la oración, registrada en Jueces 16, versículo 28, es una de las más conmovedoras de toda la Biblia. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Acuérdate ahora de mí,
Es la oración de un hombre que sabe que no merece nada, que no apela a méritos, que no hace promesas, que no negocia, solo pide ser recordado. Es la oración del ladrón en la cruz, 1000 años antes de que la cruz existiera. Acuérdate de mí. Y Dios, que nunca lo había olvidado, responde. Sansón empuja las 2 columnas, el templo se derrumba. Y el versículo siguiente registra la paradoja final, la frase que cierra la historia con un golpe de eternidad. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Su mayor victoria llegó cuando ya no quedaba nada de él para defender, cuando el orgullo había muerto, cuando los ojos no veían, cuando las cadenas pesaban, cuando la fuerza ya no era suya, sino prestada por última vez, cuando finalmente dejó de creerse invencible y se atrevió a ser dependiente. Y por eso su nombre está en Hebreos 11, no por lo que hizo de joven, sino por lo que aprendió de viejo. No por las puertas de bronce que cargó en hombros, sino por aquellas 2 columnas que tocó con los brazos abiertos en la postura premonitoria de una cruz. Esta historia tiene una pregunta para cada uno de nosotros, y no es la pregunta cómoda de ¿quién es tu Dalila? Esa pregunta es demasiado fácil, demasiado externa. La pregunta verdadera es esta: ¿en qué área de tu vida te crees ahora mismo invencible? ¿En qué grieta has aprendido a no mirar porque las cosas, por fuera, siguen funcionando? ¿En qué habitación sigues durmiendo, convencido de que vas a salir como las otras veces, sin notar que algo, en silencio, ya se ha apartado? Y al mismo tiempo, si usted se siente como Sansón en la cárcel, ciego, encadenado, riéndose de su propia caída, escuche la frase escondida en el versículo 22. El cabello vuelve a crecer. La consagración no se perdió para siempre. La gracia trabaja en silencio mientras el mundo da por terminada nuestra historia. Dios no siempre nos devuelve lo que teníamos. A veces nos da algo mejor. Un alma que finalmente sabe orar. Un corazón que finalmente sabe pedir. Un orgullo que finalmente está dispuesto a morir, para que la verdadera fuerza, la única fuerza, la que nunca fue nuestra, vuelva a venir sobre nosotros. Sansón no fue fuerte porque tuviera el cabello largo. Fue fuerte, por última y por primera vez, cuando aprendió a decir, acuérdate de mí. Y quizá esa sea la única oración que cambia todas las historias.